Bienvenidos a Soy Solo un Simple Emprendedor. Saludos. Bueno, bienvenidos a una entrevista más, otra vez con César, pero ahora no desde el lado de especialista en neurociencias, sino más como emprendedor. Quiero armar todo esto como un espacio para atraer emprendedores y que nos cuenten no solo de las cosas que están logrando, sino también que nos hablen de cómo fue el proceso, qué cosas tuvieron que cambiar para lograr eso. Esa es un poco la idea de todo este concepto. Así que, César, muchas gracias por venir. Gracias por tenerme de nuevo. La verdad que siempre que conversamos salen cosas buenas, así que esperemos que pase lo mismo, ¿vale? Sí, es verdad. O sea, cada vez que charlamos vamos sacando temas nuevos y así que nada. También un poco cambió el espacio, creo que espero poder seguir grabando acá. La idea es tener esto, ¿no? La conversación un poco más fluida. La conversación que habíamos tenido la otra vez fue por Meet, que estuvo muy buena, a mí me gustó y tuvo buenos resultados del tema de lo que hablamos. Pero creo que charlar un poco más en conjunto va a modificar un poco la cuestión. Así que nada, César, la idea es un poco pasar por todo tu proceso de emprendimiento. Esperemos ir sumando capítulos a través del tiempo hasta que, no sé, te vuelvas millonario y hagas una venta de la empresa o salgas a bolsa. Pero nada, primero quiero que nos cuentes un poquito. Ya nos habías hablado de dónde vienes, quién eres, pero ¿cómo empezó? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás emprendiendo? ¿Y por qué arrancó? Bien, hoy mi principal objetivo es llevar educación útil para más personas en el mundo. Hoy estamos con Homo Sapiens Group, que es una plataforma educativa en la cual tiene 6 pilares, donde son neurociencias, psicología, fitness mental, ciencias del sueño, aprendizaje y movimiento. Sí, entonces queremos crear capacitaciones en esos temas que sean muy bajadas a tierra, muy aplicables y útiles. O sea, parte de esos 6 pilares a mí me cambiaron la vida y luego en un momento me di cuenta de que también le podía servir a otras personas. Entonces, hoy en día la idea es escalar ese proceso, seguir haciendo cursos, traer a más gente que sabe de este tema más que yo y seguir creciendo. Bien. La verdad que creo que Homo Sapiens tiene mucho esto de repensar un poco la educación, ¿no? No simplemente los temas de educación, sino cómo se está implementando la educación en las personas y cómo podemos dar ese giro a mejorarlo. Con el tema, bueno, tú eres de Venezuela, vienes hace varios años ya viviendo acá. ¿Cómo fue este comienzo? Porque esta es una idea que nace acá en Buenos Aires o es algo que ya traes desde antes. No, en Venezuela lo que pasó fue que me di cuenta que quería trabajar en educación. Fui profesor de inglés por accidente, pero sabía que la educación iba a ser parte de mi vida, pero sabía que el inglés no iba a ser lo que iba a estar enseñando. Okay. Entonces ese fue un punto importante, pero luego cuando llegué a Buenos Aires siempre tuve las ganas de emprender, pero al mismo tiempo no sabía qué. Y no supe qué hasta hace 2, 3 años. Pero siempre me preparé en miras a emprender. No fue de un día para otro, pero sí, la idea surgió hace poco y surgió acá. ¿Y cómo crees que generó un impacto en tu vida el migrar primero, o sea, el moverte de tu lugar, de tu casa, de tu familia, tus amigos, y venir a Buenos Aires, que creo que es una de las ciudades en donde más emprendimiento hay, donde más proyectos hay, donde siento que la vida corre con una velocidad en donde te da la posibilidad de decir, bueno, quiero hacer algo? ¿Crees que modificó algo? ¿Crees que hubieses empezado un proyecto similar en otra parte del mundo? No, a mí desde siempre me ha gustado estudiar mucho al ser humano y creo que el ambiente dicta la mayoría de tus decisiones, así nos demos cuenta o no. Tipo, cuando hablo de ambiente no solamente hablo del lugar, sino que hablo también de las personas con las que estás, de la información que consumes. Creo que eso es parte de lo que me pasó en Buenos Aires, que me impregné de todo esto y por supuesto todos estos, o sea, el proyecto se hizo más ambicioso y se hizo más grande. Quizás me hubiese quedado en Venezuela y estuviese enseñando algo o seguiría enseñando inglés o alguna otra cosa, no sé, pero el ambiente creo que es muy fundamental en ese sentido. Y después la otra pregunta, no, parte de nuevo, bueno, la experiencia con TAS, parte también de lo que me formó como persona hoy fue emigrar. Creo que es una de las experiencias más difíciles y desafiantes de mi vida, pero en la que más me ha enseñado. Tipo, desde dormir en el piso por varios meses
hasta llegar a este punto que no soy millonario ni tengo todo resuelto, pero he aprendido muchísimo y he ganado mucha experiencia y es parte de lo que me trae y también que puedo seguir aprendiendo. Eso, nunca sacar esa mentalidad de aprendiz porque cuando crees que lo sabes todo, creo que se pierde mucho. Claro. Bueno, en el workshop que das, hablas un poco de esto, de la experiencia de trabajar y dormir en una banqueta de madera. Sí. Creo que, no sé si está romantizado como tal, el contexto de el emprendedor la pasa mal, pero sí creo que el que la pasa mal tiende a emprender. Claro. Porque creo que un momento en el que la pasas mal por X y razón, o sea, no siempre tiene que venir ligado con el migrar o el moverte, sino con el tomar una decisión que no fue correcta. Creo que el momento en el que la pasas mal cambia tu perspectiva de qué puedes llegar a perder. Por lo menos a mí me pasó mucho eso de... yo cuando migré tuve la oportunidad de al poco tiempo encontrar un buen trabajo, de encontrar un buen lugar donde vivir, o sea, no tener que esforzarme de más por conseguir las cosas y llegas a un punto en el que dices, no quiero perder esto. Entonces tienes el miedo a avanzar o a hacer otras cosas hasta que das el salto y en mi caso fue decir, bueno, renuncio y me dedico a mi proyecto y en mi cabeza era, bueno, tiene que funcionar, va a funcionar. Y no funcionó nada, fueron 3 meses horribles de mi vida y volví a buscar trabajo, pero creo que ese salto o esos 3 meses me ayudaron a entender que podía sobrellevar no puedo perderlo todo y puedo arrancar sin problema. Entonces sí te cambia un poco la perspectiva. No te vuelve un éxito, pero te cambia la perspectiva de cómo ves las cosas. Total, a mí me pasaba en la universidad cuando habían pruebas y nada, eran pruebas difíciles, tipo eran filtros para seguir cursando la carrera y demás, donde todos mis compañeros estaban muertos de miedo, súper nerviosos, como que se iba a acabar el mundo literalmente si les iba mal en la prueba. Y yo siempre estaba muy tranquilo, ¿no? Y ellos me preguntaban que por qué. Y a veces respondía, a veces como que bueno, no, sí, porque soy tranqui. A veces sí respondía el por qué, que realmente era cuando llegué a Buenos Aires, mi vida estaba en una maleta, tipo, en lo que me importaba era mi familia. Y llegué al punto de no tener nada, tener un montón de deudas. Y dije, o sea, si puedo salir de esto, puedo salir de cualquier cosa. Claro. Tipo, algo más abajo que esto y no sé si hay, y eso también fue parte de lo que me tiene hoy en día, que si sale todo mal, bueno, le buscamos la vuelta. Y creo que ser el emprendedor también, como que a mí me gusta ir mucho al origen de la palabra, ¿no? El emprendedor, que el emprendedor fue este nombre que se le dio a esos viajeros que iban en búsqueda de algo que no sabían. Entonces imagínate, salir de Europa en un barco, no sabías a dónde ibas a llegar, si ni siquiera sabías a llegar. Entonces eso creo que tener el emprendedor, más que colocar un negocio o llevar un proyecto, ser un viajero constante que no sabes a dónde vas a llegar, pero lo vas a intentar de igual forma, sea donde sea que hagas. Sí, concuerdo. Y quiero rescatar esto de no sabes a dónde vas a llegar, pero vas a empezar con 2 cosas que sueles mencionar mucho, que eres un profesor por accidente y un vendedor por accidente. Y mi pregunta es, yo tengo la teoría de que nada es por accidente. O sea, que el accidente es una serie de circunstancias de algo que buscaste. Quieras o no, capaz el resultado no es el que esperaste, pero por algún camino ibas. ¿Por qué crees que eres profesor por accidente y vendedor por accidente? Claro, sí, antes de eso mi mamá normalmente cuando yo le decía que me gustaban los negocios y después cuando empecé en ventas, que me gustaban las ventas, ella me decía, yo pero no veo que seas un emprendedor, no veo que seas vendedor porque yo soy, para los que me conocen, soy muy, muy tranquilo, tipo, soy el tipo que si prefiero estar observando que hablando. ¿Sí? O sea, este no es mi lugar más cómodo, se ha hecho más cómodo por la práctica en los últimos años, pero no es mi lugar, no es el lugar que prefiero. Entonces, yo a los 17 años, antes de salir de Venezuela, estaba haciendo un curso de inglés, porque mi papá me dijo, hijo, necesitas salir con una herramienta, o sea, no tienes nada, tipo, vamos a salir con inglés. Bien, es una herramienta. Así lo hice y cuando estaba terminando el curso fueron 3-4 meses, estaba en un buen nivel de inglés y en ese momento me dijeron, el director de la escuela me dice, César, necesitamos hablar con tus padres. Y yo, ¿qué es? Y me dice, bueno, llamo a mis papás y eso va. Y cuando salen, vamos al auto y en el auto mi mamá me dice, no, nos llamaron porque nos pidieron permiso para contratarte, para ofrecerte un trabajo. Tipo, yo era menor de edad. Ah, ok.
Y ahí empecé como recepcionista bilingüe. Luego pasé porque se fue un profesor, fue tutor, profesor. Y después se fueron se fueron 2 personas que habían de venta. El director no estaba y no había nadie para vender. Y llegó un cliente. Y yo dije, bueno, enseño esto y lo conozco. Tipo, puedo explicarlo, puedo venderlo. Y ahí hizo clic, me gustó. Y ahí empecé a vender junto con lo otro, y creo que son 2 cosas de las que hago hoy en día. Por eso que digo que fue con accidente, pero mucho trabajo, me decís, en lo que también concuerdo con lo Que para mí, o sea, entiendo que la circunstancia apareció por accidente, sí. pero la decisión es consciente de, por ejemplo, esto. Necesitas de alguien que venda y decir, bueno, lo hago yo. O sea, es consciente la toma de decisión. Capaz sí, las oportunidades están, pero si no, por ejemplo, si tú decías, no, hoy el vendedor no está, vuelve en 2 días, te perdías esta oportunidad de vender. Y lo más seguro. Entonces, es como si la oportunidad, y creo que esto es importante como para todos los emprendedores y todos los que quieran arrancar algo, que es, las oportunidades pueden ser accidentes. O sea, puede haber una situación que no la planeaste. Pero si tú no estás preparado para esa situación, la vas a ver pasar. Sí, no sé si has escuchado, bueno, en parte yo he escuchado a mi papá y otras personas, pero que hablan que no es que no exista la suerte, pero la suerte es el conjunto de la oportunidad y la preparación. O sea, cuando está eso, la gente dice suerte o dicen que eres un éxito de la mañana a la noche, pero sabemos que no es. Hay que pasar por eso. Bueno, hay un rapero venezolano, no sé si lo conoces, A Capela, Sí. que él en una de sus canciones dice, la suerte es una rubia y yo me estoy preparando para cuando venga. O sea, es como, Claro que... no va a llegar si tú no estás en esa búsqueda. Y creo que es un poco eso de, la suerte depende mucho de qué tanto estés haciendo por conseguir las cosas que quieres. Si no, no va a pasar. O sea, nadie va a venir a golpearte la puerta y decirte, hola, ¿quieres ser el vendedor de mi empresa? O sea, Y es difícil. no va a pasar. Ahora, volviendo a HCG, al emprendimiento que tienes ahora. Sí. Cuando arrancaste, bueno, mencionabas que no lo tenías planeado como tal, que recién hace 2 años, como dijiste, ok, me voy a poner con esto. En estos 2 años, desde que tomaste la decisión de decir, bueno, voy a emprender con esta empresa, se va a llamar HCG, ¿qué cosas han sido las más desafiantes? O sea, que tú dices, esto la verdad que no me lo esperaba venir. ¿Y cuáles fueron las cosas que cambiaron? O sea, que tú te pensabas que iban a pasar y capaz fueron distintas o no pasaron directamente. Claro, muchas. Uno piensa que va a ser de esta forma, uno tiene un plan y ese plan nunca va a la perfección. Entonces, algo que me ayudó y me sigue dando hoy en día, no esperar que el camino sea exactamente como lo esperamos. Sabemos que quizás tenemos un objetivo claro, pero que el camino puede variar, ¿sí? Pero con que esté ese orden, creo que es suficiente. Yo tomé una decisión cuando empecé Homo Sapiens, que quizás me iba a tomar más tiempo, pero no iba a dejar de lado mi salud mental y mi salud física. Y creo que para mí es, o sea, tener prioridades. Mi prioridad en su momento era ese, si bien quiero crecer en una empresa, pero al mismo tiempo quiero mantener mi salud mental y física, porque es lo que enseño también. Entonces, Claro. crear una empresa donde no hago lo que digo, tipo... No tenía mucho sentido. Sí, no. Entonces, 2023 fue el año más difícil de mi vida, que fue el año donde empecé como tal formalmente, donde dejé mi trabajo, donde llegó un momento, era cerca de mi cumpleaños, y llegó 14 de noviembre y le digo a mi jefe, ¿vamos a hablar? Sí, dale, de bueno. Y le digo, hasta aquí llegué. No puedo más. Y por suerte teníamos una relación, casi terminamos llorando esa reunión, literal los dos con ojos llorosos, pero después de ahí todo lo que vino fue imprevisto, tan imprevisto. Tenía un presupuesto para unos 6 meses, el presupuesto para vivir y para el presupuesto duró 2 meses, para la inflación en Argentina y un montón de cosas más. Después tener que vivir con un presupuesto muy bajo, después de que estaba acostumbrado a otra cosa, porque trabajaba en una empresa exitosa, y fue eso, o sea, tipo, hacer cambios, también presupuestos, tipo, al principio yo tenía un curso para realizarlo y para buenas condiciones, tipo, $3,000. Ese presupuesto al final fueron, creo que gastamos, no sé, $100, tipo, bajo de eso a eso, y nos enseñó un montón. Creo que también estar en esas situaciones no es cómodo, pero te hace más creativo. Sí. Tipo, saca ese sobreviviente, ese instinto
para no morir, y eso te hace pensar de forma distinta, que quizás con la plata si hubiese sido más tranqui, pero no sé si hubiese aprendido lo que aprendí. Entonces, parte de lo que pasó ahí sale todo mal. Te dicen que no miles y miles de veces todos los días. Si no cuidas de ti mismo, tipo, llegas a un burnout, genera depresión, trastorno de ansiedad. Tipo, creo que el emprendedor es la persona más proclive a desarrollar una enfermedad mental hoy en día. Sí, concuerdo. Creo que el hecho de la incertidumbre, del querer esforzarte más de lo que estás, no sé si dispuesto, porque creo que el emprendedor tiene esto de estar muy dispuesto a quemarse en el trayecto, pero de lo que tu cuerpo está dispuesto a soportar. Porque creo que es muy loco entender la diferencia entre lo que tu cuerpo puede soportar y lo que tú quieres que soporte. No es lo mismo. Sí. Por ejemplo, yo el otro día veía un video de un chico que decía: pregúntale a cualquier persona exitosa si duerme más de 5 horas. Te van a decir que no, porque los millonarios duermen Me gustaría ver 3. ese video. Y me quedé como, lo dudo. O sea, dudo muchísimo, porque creo que la gente que más entiende su cuerpo y cuida su cuerpo puede conseguir objetivos mucho más a largo plazo. Porque sí, o sea, por ejemplo, hay la historia de Elon Musk, de que dormía 2 horas, de cuando sí, logró su primera venta, y en un punto tuvo que parar. Y es más, si lees, tú mismo me contabas la biografía, tiene muchos problemas por eso mismo, porque no puede dormir, porque tiene ataques de ansiedad a la noche. O sea, quemar a tu cuerpo en pos de hacer dinero no tiene sentido para mí, porque yo creo que Elon Musk no disfruta para nada su dinero, o lo que está haciendo, o lo que consiguió. Entonces tienes que saber qué quieres en verdad. O sea, simplemente el querer dinero por querer dinero no tiene mucho sentido. Y creo que de ahí viene bien conectado el concepto de HCG, de buscar el lado humano del profesional, de que no es matarme por una empresa o matarme por mi emprendimiento, sino entender cómo mejorar el rendimiento de mi cerebro para conseguir las cosas. Claro, tenemos ese chip mental, que como ese chip, ese chico, bueno, capaz podemos poner un link abajo al video porque es una locura. Y él dice como, no, dormir 8 horas para perdedores, o sea, si estás durmiendo 8 horas estás desperdiciando la mitad de tu vida. Y el otro día pasaba, y lo que me mató fue, pasaba por la calle y vi un vagabundo y dije, sí, eran las 11 de la mañana, y digo, a ese vagabundo ya le saqué 4 horas, por eso es que está con un vagabundo y yo estoy haciendo $30,000 al mes. Ya, dale. Pero bueno, eso, y conectándolo con lo de Elon Musk, sí, leyendo la biografía de Walter Isaacson, que es uno de los mejores biógrafos del mundo, y él estuvo viviendo con Elon por mucho tiempo, y una de las cosas que él dice primero es que él no cree que Elon sea feliz, no cree que sea una persona que pueda disfrutar de las cosas, pero también pasa mucho por los traumas que tuvo de chico, y por también su padre también, que tiene sus problemitas, y a Elon es de Sudáfrica, y se le implantó esa creencia de que, bueno, que hay que pelear literalmente con las manos con las cosas, y al mismo tiempo el peligro y la incertidumbre, y a veces no ese odio, pero esa presión es igual a amor. Tipo, por eso no podemos tener solamente lo que él no logró, porque lo logró con mucha pérdida a nivel personal, y él se arrepiente, y eso. Y también él no tiene otra, se dice que tiene Asperger, o sea, capaz no ¿cómo es? Fue la palabra, pero no se lo descubrieron de chico, me diagnosticaron de chico, pero después por supuesto que sí. Así que sí, y para cerrar ese punto con lo del logro profesional, que fue uno de nuestros primeros cursos en Homo Sapiens Group, es eso, darse cuenta y quitarse ese antifaz de que para ser dinero, de que para ser exitoso, primero que el éxito significa eso, y segundo, que tienes que hacerlo a expensas de tu cuerpo. No ver a la vida como un juego a corto plazo, sino a largo plazo, es parte de lo que queremos hacer también en Homo Sapiens. Sí, creo que el verlo a largo plazo te cambia mucho. Creo que también ojalá no lo fuera, pero creo que es un pensamiento que va apareciendo cuando vas creciendo. Creo que de joven, y todos pecamos de lo mismo, de cuando eres joven es como, bueno, es ahora y lo voy a dar todo por el todo. A mí me pasó,
y al ir creciendo y ver que ese lo doy todo por el todo no da resultados, es cuando empiezas a buscar cosas que en verdad puedan funcionar. Ahora con todo esto de tu emprendimiento, ¿qué esperas a futuro? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué estás haciendo por conseguir esos objetivos que los tenías planteados? Claro. Sí, bueno, ahí mencionaste otro tema importante que es la neurobiología del adolescente. Después podemos hablar un poquito de eso y por qué dice los científicos que es el lugar donde más probabilidades tenemos de morir, pero al mismo tiempo es donde más tenemos probabilidades de crear algo nuevo, exitoso y que cambie el mundo. Así que a mí me encanta ese tema y ya también después, más adultos, 40, 50, empezamos a tener otras prioridades y ya no queremos cambiar el mundo, queremos quedarnos en nuestra casa con nuestra familia. Entonces ahí como emprendedores también, o sea, se puede ser emprendedor a cualquier edad o por toda tu vida, pero tienes más energía y estás dispuesto a hacer más cosas más locas cuando estás joven. Entonces, y después la pregunta se me fue en ¿Qué objetivos tienes de acá a futuro con Sapiens? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ya. ¿A dónde lo quieres llevar Claro, como empresa? sí. Primeramente, darla a conocer, dar una marca, traer muchas más personas que puedan dar estos diferentes cursos, montar la plataforma, porque hoy estamos haciendo es utilizando otras plataformas para poder difundir el mensaje, poder generar capital, generar flujo de caja. Y poder invertir en tener mejores equipamientos, mejores cursos, más tiempo. Yo, por ejemplo, me renuncié a todo y creo que eso también parte de los emprendedores. Yo renuncié a todo en ese momento, pero después último tuve que volver porque las cosas no se dieron como yo esperaba. Claro. Y sigo teniendo un trabajo part-time y al mismo tiempo sigo con el proyecto y yo, o sea, los días libres yo trabajo más. No es como el chico que no duermo, sí duermo y es mi prioridad número 1, pero cualquier momento libre estoy en esto, Dante. Así que eso, básicamente es que Homo sapiens empieza a dar sus primeros pasos como tal, ¿no? Como que este último año fue el nacimiento y ayudarlo a gatear. Ahora quiero que camine y quizás pronto corre. Genial. Ahorita topaste este tema de que volviste a trabajar y creo que es algo importante el hablar de cómo se financian los proyectos, porque los proyectos no... Uno tiende a pensar de que el proyecto se financia solo. Es como, bueno, aparece ahí y muchas veces pasa que ves empresas que crecen de un día al otro y cuando te metes un poco en las internas de la empresa te das cuenta que creció de un día al otro porque uno de los socios invirtió $15,000, $20,000 o millones, y no es la realidad de todos los que emprenden. Tampoco es que puedes levantar fondos de un día para el otro. O sea, sí o sí los primeros fondos vienen de familia, de amigos o fondos propios. En tu caso, ¿cómo fue esa división de negocio? O sea, de cómo le invierto plata, porque obviamente tiempo le estás invirtiendo, pero el tema de dinero, ¿cómo fue? ¿Siempre salió del trabajo? ¿Tuviste inversiones externas? Así sean préstamos familiares. Claro. Sí, en principio fue mis ahorros. O sea, fue más que todo para vivir. Y fue eso. Después, eso como le dije, se acabó al poco tiempo. Después estuvimos 6 meses intentando conseguir, y acá un punto importante, no siempre tenemos que levantar capital. Y también tenemos que prepararnos muchísimo antes de levantar capital. Nosotros quizás hoy ya hemos recorrido un montón y todavía siento que no estamos en una etapa para levantar capital. Levantar capital no es la solución. Levantar capital al corto plazo te ayuda, al mediano largo y bueno, tiene sus contras porque también empiezas quizás a perder, tomar decisiones, empiezas a perder ese norte porque quizás ya no es por qué no empezaste, sino es porque tienes que generarle plata al que te da capital. Así que sí, o sea, hay un montón de empresas que levantaron capital y son súper exitosas, pero no es la media, no es el promedio. Claro. Entonces, eso, después me endeudé con el banco para poder mantener ese sueño. También familiares me prestaron dinero, no fue mucho, pero me permitió también seguir. Y llegó un punto donde ya no había eso, donde todas esas puertas ya estaban ya cerradas y ahí fue como que, bueno, ¿qué hacen? Bueno, hay que volver a trabajar, por eso hay que comer.
Así que creo que eso ha sido la vida de Homo sapiens en términos de efectivo. Bueno, ahí traigo un poco de lo que fue Planner y antes de eso Basic Life. Muchos meses de lo que fue mi peor momento como emprendedor no hubiese podido subsistir sin la ayuda de mi familia. Entonces, no se coman el cuento de que en una semana vas a lograr un montón de cosas, porque aunque sea esa semana, aunque sigue porque yo no desconfío en los tiempos, porque hay gente que está mucho más preparada y siempre una semana puede conseguir las cosas, Sí. pero esa preparación le tomó tiempo, o sea, no fue de un segundo para el otro. Entonces, no tomen en cuenta eso, sino tomen en cuenta los recursos que esa persona tiene a su alrededor para lograr las cosas. Y recursos de todos, o sea, desde económicos, desde contactos, desde conocimiento, porque creo que mucha gente asume que el aprender 2, 3 cosas te lleva a ser millonario, pero lo que no están viendo en el panorama completo es que aprendes 2, 3 cosas para dar el primer paso, y luego este primer paso necesitas 3 cosas más, y luego el segundo necesitas 3 cosas más. O sea, es un proceso, no es que las 2 cosas que aprendes te van a llevar a cumplir el objetivo de o ser un empresario o tener un proyecto. Ahora, como mencionabas el tema de los libros que has leído, ¿hay algún libro o concepto o podcast que te haya generado un cambio de mente que tú digas, esto lo tiene que escuchar la gente? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque sí hay, o sea, muchos podcasts, libros, artículos, ideas me cambiaron la perspectiva en cuanto a emprender, a vivir y todo lo demás, pero no puedo decir uno solo porque fueron un montón. Y ahí creo que, o sea, fueron mucho parte de mí. Parte de lo que también me gusta a veces enseñar es que hoy estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Queremos esa gratificación inmediata, ¿sí? Como un TikTok, sube y constantemente tienes estos estímulos dopaminérgicos que te mantienen y que te hacen sentir bien. Y lo queremos trasladar a la vida como tal y no funciona de esa forma. O sea, es mucho más incómodo, toma muchísimo más tiempo, pero al final es mucho más gratificante. Sí, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sí diría que hay mucho que me cambia y creo que parte de lo que soy hoy y lo que seré mañana va a ser pues constantemente estar aprendiendo. Pero en relación a esta charla se me viene uno a la mente y es el juego infinito, que en realidad es una teoría, es un libro de James Cars, que fue un académico estadounidense, que más recientemente ha sido explicada en otro libro que se llama también Los Juegos Infinitos por Simon Sinek. Capaz lo conoce. Y él explica que en la vida hay 2 tipos de juegos. Están por un lado los juegos finitos, que son juegos como el fútbol, que tienen un principio, un desarrollo y una conclusión. Todos saben las reglas. Sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo se acaba. Pero por otro lado tenemos los juegos infinitos. Y los juegos infinitos, como los negocios, no hay un principio, un desarrollo y una conclusión. No sabemos cuáles son las reglas. Quizás eres el mejor en negocios en tu ciudad, pero en el mundo seguramente hay otro que lo hace mejor que tú. O sea, cuando sales del juego, el juego no acaba, sino que sí, es un juego infinito. Entonces, cambiar la perspectiva de que estamos viviendo, que la vida es un juego infinito, y de que estamos jugando un juego con las reglas de otro. Entonces creo que ese libro me da mucha perspectiva en cuanto a pensamiento que lo aplico en todo como tal. O sea, la vida es un juego a largo plazo, es sustentable y por tanto hay que acomodar las reglas y el pensamiento. Inversamente. Muy bueno. Sí, la verdad es que la primera vez que escuché el concepto fue de ti también y sí te cambia mucho el pensar en el que, claro, es un juego en el que tienes que adaptarte, que tienes que hacer cosas, pero que no hay un resultado final. O sea, que creo que ahí viene el concepto de éxito, ¿no? El éxito no es conseguir X cosa. El éxito va a depender mucho de lo que para ti, tu concepto sea de éxito, y cómo tú te enfrentas a ese objetivo o a ese problema. Y ahora para cerrar, me gustaría, bueno, obviamente hacerte la invitación, otra vez va a venir a charlar. La idea de estos podcasts es ir conociendo tu proceso. O sea, si en algún momento logras un éxito con HCG, que vengas y nos cuentes cómo fue el proceso. Entonces quiero que marques la siguiente charla, quiero que sea cuando pase esto en la empresa. No tiene que ser significativamente de ventas o de negocio o de lo que sea, sino un hito que para ti personalmente sea
necesario para saber que estás creciendo, ¿cuándo quisieras venir de nuevo a la charla, al podcast? No, me gustaría volver cuando me invite, pero a ver, pensar uno, ahí a veces uno tiene esta cuestión que va relacionada a la felicidad, ¿no? Que cuando llegue a ese punto voy a ser feliz, ¿no? Que cuando tenga ese teléfono, que cuando tenga ese auto voy a ser feliz. Y se sabe que no es así, ¿no? Una de las cosas que también enseñan la neurociencia es que nos acostumbramos rápido, ¿sí? Algo, y también algo que quizás, o sea, tenemos un nuevo auto y el nuevo auto nos hace feliz o interfiere o afecta nuestros niveles de felicidad por determinado tiempo, pero después el cerebro, el cuerpo vuelve a homeostasis, o sea, vuelve a un equilibrio, sí, vuelve a cero. Y después también, por otro lado, no entender que la felicidad es placer, sí, o sea, por un lado está el placer y por otro lado está la felicidad. Puedes ser feliz mismo. Como le dije, fue uno de los años más desafiantes de mi vida, en 2023, más difíciles, donde me cuestioné un montón de cosas, no nada más en relación al proyecto, pero fue también uno de los más felices. Y fue porque tomé esa decisión de que, no, lo voy a disfrutar. Entonces, disfrutar el camino, es un poco a largo plazo. No voy a disfrutar cuando llegue a ser millonario o lo otro. Entonces, por eso no te voy a dar una en específico, pero sí me comprometo a volver cada vez que Homo sapiens consiga algo y tenga algo nuevo para dar, o yo como persona también pueda compartir conocimiento. La idea es eso, o sea, un poco los proyectos, el otro día lo charlábamos, que a un año pueden pasar un montón de cosas, o sea, capaz a un año Homo sapiens sigue, creció o no. Se fundió completamente. Ojalá que no, pero la idea de esta de un proyecto es algo vivo, que muta, que crece, que cambia, y cada uno de esos cambios va siendo un hito en la carrera, así que cuando tengas un hito y quieras venir y contarlo, es la idea un poco del podcast, de entender cómo funciona emprender, porque yo veo un montón de podcasts o entrevistas que es como, bueno, ¿cómo llevaste, por ejemplo, la entrevista a Alperín? Importa cuánto gana, cómo lo hace y ya está, pero nunca le preguntan y no hay un registro videográfico que diga, bueno, hoy estoy sentado acá y la idea es que con este grupo de 4 personas queremos hacer una aplicación tipo eBay. No hay eso, y nadie te cuenta cómo es el proceso. Y obviamente después de 20 años de estar emprendiendo hay un montón de cosas que se perdieron en el camino y no quiero que pase esto, entonces la idea es arrancar desde cero y con el cambio ir viendo cómo mutan las personas, porque hasta si yo me veo a mí de 5 años atrás, soy distinto. Cambié la manera de pensar y de cómo enfocarme a las cosas. Bueno, yo hace 5 años no me hubiese puesto frente a una cámara. Claro, entonces, a mí, bueno, mil gracias. Y para concluir, sí me gustaría decir que a veces nos comparamos, ¿no? Y es algo que normalmente el cerebro hace automático, con estas personas que ya tienen éxito, que ya tienen 10, 15 años dándole todos los días. Y claro, porque no tenemos referencia de personas que están como nosotros, que están empezando y que quizás ahora un poquito más. Pero es eso, o sea, nos comparamos con algo que es incomparable. O sea, comparamos peras con manzanas y ahí está un tiempo. Y también lo otro es que saber que cada camino es distinto, que todos tenemos oportunidades distintas, que estamos en generaciones distintas y que estamos en economías distintas. Y no bajar los brazos, o sea, tipo, seguir dándole. Va a ser difícil, y esto no es un discurso motivacional, pero va a ser difícil. Pero llega un momento donde la motivación no es suficiente también, sino es disciplina. Darle. Así que eso, amor, mil gracias, amor. Gracias a ti. Y bueno, les dejo todos los links para que nos sigan y vuelvan a ver episodios anteriores que hablo un poco de esto de equipo, de motivación, de sobreinformación, varias cosas que charlamos acá. Y mil gracias y estamos en contacto. Saludos.